Hola, hola Carlos, ¿qué tal? Hola, Dice Charlie. hola, ¿qué Bueno, tal? bueno, Andamos, pues andamos. el día de hoy tenemos una invitada de verdad muy, eh, bueno, para mí muy grato y muy importante que esté aquí. Fue una de las primeras personas a quien personalmente yo contacté en el ámbito latinoamericano, que ya tenía una importante trayectoria en la realización, en el entrenamiento de interpretación del patrimonio. Tuve el gustazazo de compartir con ella unos momentos en Lima. Eh, y, y bueno, quisiera leer algunas líneas que seguramente ya ustedes las revisaron acerca de su perfil. Maritza inició su experiencia laboral como guardaparque en la Reserva Nacional de Paracas, área natural protegida marino-costera, donde comenzó a despertar su curiosidad, menciona ella, sobre la interpretación ambiental en un inicio. Sus estudios en ciencias sociales y comunicación le han permitido conocer y trabajar de cerca con comunidades campesinas y nativas en diferentes regiones del país. En la comunidad campesina Los Andes, ubicada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Río Abiseo, laboró para la ONG APECO. En la conservación del bosque andino de Chigualén a través de la planificación y desarrollo del primer circuito interpretativo que se generó en Perú. Luego, en 2010-2011, se desempeñó como coordinadora de la campaña de orgullo por la conservación del ACP Comunal de la Cancha, iniciativa de la ONG RARE, que es, me imagino que es con la que está vinculada también John Cole, ¿no? La conservación para promover esquemas de compensación por servicios ecosistémicos híbridos. Y en 2012, ni más ni menos, fundó Interpretación del Patrimonio Perú, la primera empresa peruana especializada en esta disciplina, y hoy junto a un equipo multidisciplinario vienen desarrollando distintos servicios como talleres y capacitaciones, guiones interpretativos, centros de interpretación y títeres. Actualmente es docente de la carrera de Turismo Sostenible y Hotelería de la Universidad Científica del Sur y especialista en ecoturismo del proyecto Circulando en la Amazonía. Es miembro de la Red Latinoamericana de Interpretación del Patrimonio, de Interpretación del Patrimonio de América Latina y el Caribe, IPAL, de PUB, Global Heritage Consortium, y de nosotros, de nuestra, muy orgullosamente está con nosotros Maritza también, como miembro de Interpat, y también pues en la NAI. Y a mí me consta porque foro sobre interpretación, foro en el cual Maritza está presente y participando y nutriendo también a nuestra profesión. Y también quisiera subrayar que este tema que se viene dando, me imagino que ya nos comentarás cómo lo has abordado, pero tengo muchísima curiosidad de cómo se ha construido esta vertiente de geografía humana, me parece, de mapeo participativo, pero ahora integrado con la interpretación del patrimonio, lo cual me parece impresionante, me genera una impresionante curiosidad para ver qué nos vas a presentar. Entonces, el día de hoy, bueno, Maritza nos presenta ay, se me fue el título de tu presentación, pero ya la encontré. Mapeo colectivo recuperando la memoria de los pueblos para la construcción de guiones interpretativos. Y ya sin más preámbulo, pues gracias Maritza y bienvenida. Muchísimas gracias, María Antonieta. En verdad, encontrarnos para mí fue algo muy grato esa vez, porque eh, pues siempre como que me sentía sola, ¿no? Me sentía la oveja negra, el bichito raro por acá que hacía algo que nadie entendía, pero unirme a esta comunidad, ¿no? que trabajamos y que practicamos la interpretación, pues es muy importante para mí. Yo les agradezco enormemente acompañarme ahora para un poco compartir la experiencia de las cosas que estamos haciendo por aquí en Perú relacionadas a la interpretación y en verdad
cada cosa que hago siempre trato de ponerle el granito de interpretación, ¿no? En la universidad el curso básicamente es interpretación, dicto un taller, así que el taller es un poquito libre y aplico la interpretación ahí también con los estudiantes. Ahorita en el proyecto Circulando en la Amazonía también estoy incorporando la interpretación en muchas cosas y así, ¿no? Fortaleciendo y haciendo que crezca nuestra disciplina. Bueno, como mencionó María Antonieta, voy a compartir la pantalla. Yo quiero compartirles esta experiencia, ay, perdón, quiero compartirles esta experiencia que he trabajado desde hace bastante tiempo, ya que como consultora en turismo, donde a veces me dicen, ah, hay que hacer un guión interpretativo en tal sitio, hay que hacer un centro de interpretación o tal u otra cosa, pero si bien es cierto, yo puedo ser muy conocedora de la cultura de mi país, ¿no? Realmente no estoy pues en la piel de un Aymara, o no estoy en la piel de un Shipibo Conibo, ¿no? Entonces, hay cosas mucho más profundas que esta herramienta me ha podido permitir descubrir justamente para la construcción, no solamente de guiones interpretativos, sino de cualquier herramienta o elemento interpretativo, infraestructura, como un centro de interpretación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta charla quise llamarla Mapeo Colectivo, que es el nombre de la herramienta, que nos ayuda a recuperar la memoria de los pueblos para la construcción de guiones interpretativos y cualquier otro elemento, herramienta, discurso interpretativo que se quiera dar, ¿no? Bueno, primero ya me presentó María Antonieta, pero soy su colega peruana, yo soy de Perú, por eso quise poner en mi foto como Machu Picchu. Entonces, compartirles eso nada más, ya María Antonieta habló un poco de lo que he venido haciendo aquí en mi país, ¿no? Bueno, estos son los inicios, que también lo comentó María Antonieta, siempre me gusta poner un poco de dónde vengo, ¿no? Yo conocí la interpretación en la Reserva Nacional de Paracas, cuando fui guardaparque, y tenía a mi cargo este trabajo con títeres, que hasta ahora lo sigo haciendo, ¿no? Allí justamente como dijo María Antonieta, se despertó esa curiosidad. ¿Qué cosa es la interpretación, no? Yo estaba a cargo del programa de uso público que tenía que ver con turismo, con educación ambiental y con interpretación ambiental, ¿no? Y yo entendía perfectamente el turismo porque vengo también de esa rama, entendía la educación ambiental, pero no entendía la interpretación, exactamente qué cosa era, ¿no? Y es allí, a partir de estos trabajos, que fui descubriendo este proceso de comunicación, esta disciplina con la que me siento totalmente realizada, ¿no? Y que me apasiona al igual que ustedes, ¿no? Bueno, y básicamente este trabajo yo lo relaciono mucho con, que tiene que ver con comunidades y con turismo, ¿no? Como les digo, durante mi fase de consultora, cuando realizo consultorías, muchas veces se utiliza o se solicitan estos servicios de consultoría para poder comunicar el patrimonio que hay en una comunidad, ¿no? Para recibir visitantes, o sea, vinculados para el turismo. Entonces siento que estas dos palabras como que vinculan mucho lo que vamos a trabajar hoy día, ¿no? Esta tarde. Bueno, tanto en México como en Perú, como en Colombia, en muchos lugares y en verdad en cualquier país del mundo, hay mucha riqueza natural, cultural, ¿no? En una comunidad, en un pueblo cualquiera, ¿no? Tienen sus recursos naturales, pueden ser cataratas, puede ser el mar, puede ser una laguna, nevados, montañas, ¿no? La gastronomía, y tienen un rico plato de cuy con papas, la forma de construir, ¿no? Hay mucha riqueza natural y cultural en cada uno de los pueblos que componen, bueno, principalmente Latinoamérica, que es lo que más conozco yo. He visto gran riqueza cultural en todos los lugares que he visitado, ¿no?
Entonces yo decía, ¿cómo podemos hacer para realmente identificar todo el patrimonio natural y cultural, pero no solamente a través de los ojos de un experto, un profesional, ¿no? Que es lo que yo siempre veía. Veía que iba el experto y decía, esto, ya, listo, se hace esto, ¿no? Pero no había una forma de consultarlo con la comunidad. También sentía que se perdía mucha información, porque finalmente el punto de vista de un investigador o de un consultor es lo que en ese momento tiene a la vista ante sus ojos o puede recuperar preguntando, pero esta herramienta del mapeo colectivo, que yo la nombro como taller de identificación del patrimonio natural y cultural, permite no solamente registrar o mapear, como dice, colectivamente todo el patrimonio de un lugar, sino que además permite otras cosas que ya más adelante les voy a ir contando también, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el mapeo colectivo, no? Eh, es un proceso de creación participativo, básicamente, ¿no? A través de los saberes y las experiencias de las personas, ¿no? Normalmente se trabaja sobre un mapa o es un soporte gráfico o visual, puede ser un croquis o un mapa, y normalmente se utiliza de una forma social, ¿no? Para visibilizar la problemática de un territorio, de repente cuál es el origen del problema, ¿no? También reflexionando y proponiendo soluciones o señalando cuál es la consecuencia de lo que está ocurriendo aquí, puede traer como consecuencia tal otra cosa, ¿no? Entonces es una herramienta de gestión del territorio, básicamente, ¿no? Como dice aquí en esta definición, esta mirada es complementada con el proceso de rememorar y señalizar experiencias y espacios de organización y transformación, a fin de tejer la red de solidaridades y afinidades. Si bien en los talleres, esto se trabaja básicamente en un taller, se puede partir de representaciones hegemónicas, utilizando, por ejemplo, un mapa catastral, pero me parece muy importante que en ese proceso de intercambio de saberes se va elaborando una mirada territorial crítica, ¿no? Una mirada territorial del conjunto, ¿no? Y cuando yo conocí esta herramienta, que la conocí tal cual como se describe acá, una herramienta social para identificar problemas, para identificar consecuencias, causas, elaborar propuestas de solución, yo dije, no, esta herramienta se puede aplicar perfectamente para la actividad turística, ¿no? Porque sentía, como les comentaba, que era algo que me parecía que faltaba, ¿no? Cuando normalmente iban los consultores, tenían una mirada, recogían la información, la procesaban en el gabinete y luego lo presentaban. Pero yo decía, a través de esta herramienta se puede hacer un proceso más horizontal, ¿no? Mucho más participativo, definitivamente. Y este proceso, además de memoria, también me parece muy importante y muy regenerativo, ¿no? Poco reconocer y reconocerme en el territorio, recordar lo que hacían mis padres, mis abuelos, lo que yo hacía durante mi niñez, ¿no? Con respecto al patrimonio también. Me parecía totalmente una herramienta increíble para poder utilizarla con fines de gestión del patrimonio. Entonces empecé a hacer el mapeo colectivo en diferentes ocasiones. Por ejemplo, este es el mapeo colectivo de una comunidad campesina de Calango en Lima. Y allí hacíamos, este es un taller con mis estudiantes justamente, ¿no? Donde aplicábamos, lo primero que hacíamos para hacer propuestas de turismo que tenían que hacer los estudiantes, era aplicar este taller para la identificación del patrimonio natural y cultural, y se realizaba a partir de la memoria tanto individual como también colectiva, ¿no? De las personas. Lo podría decir una persona en particular que empieza un mapa, pero también lo que hacíamos nosotros era, por supuesto, registrar toda esta riqueza del patrimonio en listas también y anotarlo. No solamente identificarlo en el mapa, sino también tomar nota de cuáles son esos elementos y dónde están, ¿no? En el mapa. Entonces identificábamos plantas medicinales, cultivos, artesanía, gastronomía,
tomillos sagrados, cosas que o un experto, investigador, por más que sea un científico social, de repente no lo va a ver, ¿no? Claro, hay herramientas antropológicas, arqueológicas para poder encontrar esto, pero a veces se escapa, ¿no? Yo siento que se escapa, no es suficiente, entonces a través de esta herramienta sí podemos recolectar toda esa información, mitos, costumbres, leyendas, tradiciones, ¿no? Es muy rica la variedad de patrimonio que se puede recuperar a través de esta herramienta y además me parece una herramienta también totalmente integradora porque pueden participar los niños. Los niños también saben, ¿no? Para qué se usa de repente determinada planta, o puede haber visualizado algunas aves, ¿no? Que tienen determinado color, o pueden repetir la forma de cantar. Es decir, que es una herramienta que puede integrar a toda la comunidad. No solamente tenemos la visión entonces de un profesional, sino también tenemos la visión de las personas mayores de la comunidad, de las mujeres de la comunidad, de los jóvenes, de los niños, es decir, me parece bastante completo, ¿no? Bueno, como les comentaba, este patrimonio que es recordado se va ubicando en mapas y se va registrando a través de estas listas, que además también a veces en algunos talleres sucede que la propia población se empieza a apropiar, ¿no? Y esa apropiación del patrimonio comienza con apropiarse del plumón, comienza con apropiarse de empezar a ubicar y empiezan a hacer sus propios mapas, sus propias listas, y eso es genial porque se inicia un proceso, ¿no? Que es bastante importante para poder aplicar la interpretación luego, ¿no? Acá también, por ejemplo, este es en Quino, en Ayacucho, con mujeres quechohablantes, ¿no? A través de un joven quechohablante que iba recordando, por ejemplo, las señoras más trabajaban sus platos típicos, o algunas fiestas, o la propia forma de vestir, de escribir qué sombrero se usa, por qué se usa la blusa de esa manera, o se utiliza para alguna fiesta, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, se registra, hay un registro muy rico del patrimonio de un lugar, ¿no? Y aquí ya estamos en la fase, por ejemplo, de presentación al público, ¿no? Se hace luego una especie de, digamos, de presentación de todos los hallazgos a todas las personas, e incluso allí normalmente utilizamos ese espacio también para complementar si es que faltará algo, alguien por ahí recuerda algo más, y seguimos en el proceso de registro, básicamente, ¿no? Pero esto es como un primer paso. En algunos casos hemos llegado a registrar más de 200 hasta 300 elementos patrimoniales, ¿no? Tanto de cultura material, inmaterial, de elementos de la naturaleza, flora, fauna, plantas medicinales, etcétera, ¿no? Leyendas, gastronomía, ¿no? Etcétera. Entonces, yo quiero compartirles específicamente la experiencia de estos talleres de identificación del patrimonio natural y cultural, o sea, el mapeo colectivo, que hicimos en Ichu, en Puno. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a aplicar esta herramienta, la hacía solamente como eso, solamente para registrar. Pero siento que a partir de esta experiencia que hicimos en Ichu, en Puno, con mi equipo de interpretación del patrimonio Perú, dimos un paso más allá y siento que nos acercaba mucho más a la parte ya interpretativa, ¿no? Porque hasta lo que he mostrado es simplemente un registro, ¿no? Y aquí ya es un poco más la parte de la gestión y de la aplicación, ¿no? Bueno, Puno es un lugar que queda a orillas del lago Titicaca. Este es el lago Titicaca, es un lago que está en la frontera entre Perú y Bolivia. En una parte del lago es de Bolivia y la otra parte es de Perú. Es el lago navegable más alto del mundo, ¿no? Allí viven comunidades tradicionales también, ancestrales, y algunas de ellas construyen islas flotantes, ¿no? Que ese es uno también de los atractivos turísticos que tiene el lago Titicaca, porque hay familias que viven en estas islas que no son de tierra, son islas artificiales completamente hechas a partir de la totora, que es esta planta
que para mí es el oro del lago Titicaca, porque esta planta sirve para todo. Con esta planta ellos construyen su isla, construyen su casa, construyen sus cobijas, construyen una pared, la hacen de ichu, no, perdón, de totora, construyen todo lo que quieran hacer lo hacen con la totora, y también la comen, y también es medicinal, y también la usan para todo. Es una planta súper versátil, y es la planta principal del lago Titicaca, ¿no? La totora. Aquí en Ichu, en esta comunidad, a 10 minutos de la ciudad de Puno, que también se encuentra a orillas del lago Titicaca, hicimos el mismo ejercicio, mapeo colectivo, registramos sobre el mapa, ubicamos, ¿no?, en el mapa los diferentes elementos patrimoniales, también los registramos a través de listas, pero aquí, como les comento, hicimos algo más, ¿no? Hicimos algunas cosas más que me gustaría, que son las que quiero compartir ahora con ustedes, ¿no? Lo que hicimos fue, aprovechando las habilidades artísticas de una compañera que trabaja y que hace los títeres en IP Perú, y que trabaja con espuma, hicimos un taller de materialización del patrimonio, le llamamos, ¿no? Entonces le dijimos, de todo el patrimonio que has recordado, que has listado, ¿qué es lo que, cuál es el elemento patrimonial con el que tú o tu comunidad se identifican, ¿no? Y esto también permite, o me pareció importante, que el consultor o la empresa o el Estado, ¿no? No son quienes deciden qué compartir, sino son las propias comunidades las que deciden de todo mi patrimonio qué es lo que quiero compartir con un visitante, o qué es lo que quiero compartir contigo, porque finalmente tampoco, a mí me puede parecer muy interesante una fiesta o algo, pero de repente para ellos es algo muy privado o sagrado o ceremonial o íntimo, y no lo quieren compartir, ¿no? Entonces esta era una forma también de ver qué elementos patrimoniales son los que ellos quisieran compartir con los visitantes o con el público, ¿no? Que los va a visitar. Entonces, esta materialización del patrimonio nos permitió también ver cómo las personas de la comunidad se relacionaban con ese patrimonio. Ayudó en el proceso de recordar muchos más significados profundos de ese patrimonio también, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a una de las personas más importantes de la comunidad. Esta persona es el yatiri. El yatiri es una especie de médico, chamán o curandero o sacerdote, ¿no?, de la comunidad. Él es un yatiri, y él, por ejemplo, materializó una flor, que es la flor sagrada de los incas, es la flor de la cantuta. Y aquí les quiero compartir qué es lo que él dijo. Si no lo entienden muy bien, porque él habla aymara y está hablando en castellano ahora, más adelante les pongo exactamente lo que él dijo, ¿no? Una cantuta es la flor de una planta de cantuta. Los incas también utilizaban esto. Simbólicamente para nosotros es para decorar a las autoridades que nos visitan, ¿no? Un collar se prepara y se lo entrega, ¿no? Y también la cantota es atractiva, es una planta que como no adorna la casita, así, pero mayormente nosotros criamos. Ahora, y también la plantita, esta cantotita, es planta medicinal también, es medicinal. ¿Sabe para qué? Para diabetes, porque es una planta azucarada, ¿no? Porque sus pétalos adentro tienen su néctar. Por eso a los picaflor lo chupan, ¿no? Entonces, se ha analizado, se ha experimentado que es bueno, como es una flor azucarada, es bueno para diabetes y para los riñones. Los pétalos se preparan en maquis y se toman. Es una planta muy atractiva, muy querida, claro que tiene que dar mayor lugar, mayor prioridad a la plantita, porque es un atractivo, porque le encanta a la gente, ¿no? Le encanta a la familia, le encanta a los animales, ¿no? Porque es una planta
Entonces, por eso es que yo amo a esta plantita, ¿no? Todo lo que puedo decir. Esto, como ven, también es la forma como ellos se relacionan con su patrimonio, ¿no? Es una planta que a simple vista, o lo que yo puedo decir, y se los comenté, ¿no? Es la flor sagrada de los incas, eso está por, digamos, del conocimiento público, está en muchas publicaciones, se aprecia por la iconografía, en las piezas de cerámica, qué sé yo, de la época inca, pero para él tiene otros significados, por ejemplo, ¿no? Es la planta con la que se adornan las autoridades cuando van de visita o llegan de visita a esta comunidad, o también no solamente es útil para ellos, sino también para los animales, ¿no? Para los picaflores, por ejemplo, o que lo usan de adorno. Una casa siempre está con cantutas, ¿no? Porque a ellos les parece una planta hermosa, ¿no? Y así, entonces es como ir también descubriendo cómo las personas de una comunidad se van relacionando con su patrimonio, ¿no? Me parece muy importante porque es parte de lo que luego se puede comunicar, ¿no? No solamente como darle información, esta es la cantuta, la flor sagrada de los incas, aparecen muchas piezas de cerámica de la época inca, sino dar a conocer estas otras cualidades también, ¿no? Bueno, después, por ejemplo, este señor materializó su llamita, ¿no? Y nos comentó que, por ejemplo, pudimos desarrollar a partir de lo que él decía esto, ¿no? ¿Cuáles son los significados tangibles de la llama, no? Bueno, es un animal de carga porque transporta la papa, la quinoa, las habas, vive aproximadamente 7 años, su lana se utiliza para telar, para huisca, que son sogas, para hacer costales, o para las yikyas, que son las mantas que se ponen en la espalda para las mujeres, ¿no? Su carne sirve también como alimento, se hace chalón, que es carne seca o deshidratada, se hace chicharrón, con su cuero se hacen chicotes, ¿no? Que son como látigos para arrear a los animales, correas para las yuntas de bueyes, para el arado, las patas tienen 2 uñas, por ejemplo, es amigable, es caminante, es un animal que tiene 4 patas, 2 orejas largas, es rumiante, escupe cuando reniega, puede ser de color blanco, marrón, negro, jaspeado o plomo. Pero también nos permitió identificar o encontrar estos significados intangibles, ¿no? Por ejemplo, para estos señores de esta comunidad es un animal que es amigo de los hombres y de las mujeres, ¿no? Para ellos la llama es como si tuvieran un amigo o una amiga, ¿no? Indican que es un animal muy obediente, muy sumiso, incluso lo puse ahí entre comillas porque decían mis llamitas son mis amigas, ¿no? La llama es muy buen compañero o compañera, da besos, es un animal muy cariñoso, son animales sumamente mansos, dóciles, y para ellos una llama tiene derechos al igual que una persona, ¿no? Se molesta y entonces escupe, también retosan, por ejemplo, los machos saltan mucho para que llueva, se protege del frío con su lana, sabe silbar, sabe reírse, ¿no? Y es un animal nacional, ¿no? Y creo que eso acá lo compartimos también. Entonces de allí salían estos conceptos universales, ¿no? Cariñoso, buen compañero, ¿no? Que son los significados de la llama para esta comunidad, ¿no? Además de esta información, que es muy útil luego para ser usada para la parte interpretativa, en esta ocasión creamos historias a partir de este patrimonio, es decir, hemos registrado todo este patrimonio, sabemos que la llama es así, que el lago Titicaca tal cosa, pero ¿cómo gestionamos el patrimonio? ¿Qué hacemos con toda esta cantidad de información? Entonces propusimos crear historias, ¿no? Y esta es una de las historias que desarrolló uno de los grupos a través de este proceso de recordar, ¿no? Seguían recordando, digamos, cómo eran antiguamente, cómo ellos utilizaban el lago Titicaca, cómo entraban al lago, para qué entraban, cómo lo hacían, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de la historia que ellos realizaron, ¿no? Y que después derivó en un guión de interpretación, ¿no? En algo que ellos ejecutaron y que ahora se los voy a mostrar, ¿no? Entonces,
ellos comentaban que este viaje al lago Titicaca empezaba con los preparativos, ¿no? Y lo contaron así. Voy a contarles una historia de 4 abuelos que acostumbraban siempre entrar al lago Titicaca para hacer la actividad de cortar la totora. Esta historia pasó cerca de una festividad de nuestra comunidad, que es la fiesta de San Santiago Apóstol. Una semana antes de la fiesta, nuestros abuelos Remigio, nuestro abuelo Lorenzo, Sebastián, Alejandro, se alistaron para hacer la actividad de cortar la totora. Cada uno para entrar al lago tenía que alistar en su balsa de totora sus cocadas, o sea, la hoja de coca, ¿no? Que van a utilizar en el viaje. Dentro de ellos tenían que estar lo más importante, por ejemplo, la papa, el chuño, la quinoa, la sal, el aceite. Además, también tenían que alistar sus implementos de cocina, como una olla, fósforos, platos, para preparar sus alimentos. Y lo que nunca debía faltar eran, bueno, bebidas alcohólicas, la hoja de coca, el cigarro, porque ellos lo utilizan dentro del viaje como una forma de tomar energía y fuerza. Entonces, esta parte preparativa que nuestros abuelos siempre realizaban para enrumbarse al lago, normalmente para partir había que partir a la 1 de la mañana, es que ellos partían, ¿no? Acá se ve un poco de... Dos días vamos a salir. Vamos a ir como 3 horas y media a Yaquil. Es muy interesante esta parte porque este grupo particularmente llegó tarde a la presentación. Nosotros estábamos en la isla esperándolos y ellos no aparecían, no llegaban, ¿no? Entonces, bueno, estábamos un poco molestos y les dijimos, bueno, ¿por qué llegan tan tarde? Y dijeron, es que nos tomó 2 días y 2 noches recordar cómo poder hacer las balsas tradicionales de en el lago Titicaca, ¿no? Pero ellos querían hacer y trataban de recordar cómo su padre o su abuelo construía las balsas y ellos lo hicieron. Entonces, esta es una balsa tradicional que normalmente no se ve en el lago Titicaca, pero que ellos le hicieron a partir también de estos ejercicios de recordar y de tratar de ser los más fidedignos, ¿no? Como ven, todo es totora, la balsa es de totora, su manta es de totora y la isla también es de totora. Ellos dijeron, bueno, una vez que ya estamos preparados para ir, porque además como les comenté o como ellos escriben, se salía a la 1 de la mañana y se iba por varios días dentro del lago, es un lago muy grande, ¿no? Entonces ellos duermen dentro del lago y tienen y cocinan dentro del lago, que esa era una de las cosas que más me llamaba la atención, como dónde puedes cocinar, se te incendia la balsa de totora finalmente, ¿no? Bueno, ellos dicen que después de alistarse tenían que ir a un lugar, Ilio Mamacota, que es la Madre Lago, y es un lugar que para estos 4 abuelos significaba mucho respeto y era donde ellos daban la ofrenda especial, ¿no? Allí se ofrece las hojas de coca, el vino o el alcohol que se tenga, el licor, y otras cosas para que les vaya bien en todo el día y también para que haya bastante totora para cortar, porque ya ven que la totora lo es todo ahí, ¿no? Entonces necesitan ir a los lugares donde hay bastante totora y cortar la totora, ¿no? Mamaquili significaba para ellos un gran respeto y por eso le pedían permiso y que haya buen tiempo, porque si les agarraba un temporal, lluvia granizada, helada, mientras están a mitad del lago, puede ser muy peligroso para ellos, ¿no? Entonces, además es un lugar donde hace bastante frío. Estábamos hablando del altiplano, más o menos 3.600 o 3.800 metros sobre el nivel del mar, entonces hace bastante frío. Luego, la parte del permiso.
Aku siya ano katas kani umap katas alpulas kana ko si ako kata. Kasano ko sa mahisuhan tayo tanya patik. Ya, salamat. Umre mo basot smay. Asa kita sarap siya. Ayo pagdali. Kapan tadi? Bueno, en la, digamos, en el relato de estos señores, ellos comentan que los abuelos buenas, el otro más serio, el otro relajado, el otro era sabio. Y como el viaje era cansado, navegaban durante 4 horas y luego descansaban, ¿no? Tenían sus lugares especiales para descansar junto a los totorales, ¿no? Y para descansar juntaban sus balsas pegadas una a la otra, pichaban coca, que es masticar la hoja de coca, que se la repartían entre ellos, tomaban alcohol y fumaban cigarros, ¿no? Se contaban anécdotas, historias, bromas, y así hacían el viaje hasta este lugar Guayaqueri, ¿no? Que es el lugar. De la visita a este sitio es que yo entré antes, con anticipación, y nadie me había dicho que tenía que hacer el pago a la mamacota. Y entonces, misteriosamente, mi celular salió volando y se cayó al fondo del agua. Entonces dijeron, la mamacota se cobró porque no hiciste el pago. Perdí mi celular y bueno. Acá están en estos lugares donde se corta la totora. Y normalmente ellos cortan durante todo el día. Y aquí también cocinan, ¿no? Porque si están 2, 3, 4 días dentro del lago, ellos utilizan este lugar como refugio para no ser rodeados de agua, sino un poco protegidos por la totora. Y allí ellos se juntan para descansar, para tomar sus alimentos y para cocinar, ¿no? Lo cual me parece increíble también.
Se dejó de escuchar, no sé si nada más fue yo. No, sí. En esta parte, bueno, es un poco larga, la voy a adelantar un poco. Ellos, como les decía, se juntan acá, descansan, ¿no? Juntan sus embarcaciones y aquí vamos a ver en esta parte, ¿no? Ellos ponen la olla y la totora, que nuevamente es una para sacando la totora y le van dando fuego a la olla y así cocinan, ¿no? Entonces es una vida como muy particular, ¿no? Muy especial. Usan el agua del lago para cocinar, hierven agua, toman café, se preparan sus sopitas, ¿no? Sus diferentes potajes, ¿no? Los alimentos cocía, entonces teníamos que servirnos. Y esa es la forma como estaban dentro, realizando sus actividades cotidianas dentro del lago, ¿no? Finalmente cortaban la totora, no eran, digamos, secciones o franjas, ¿no? De hasta 80 surcos, como dicen ahí, y eso lo iban acarreando de regreso a manera de tren, ¿no? Iban colocando así todo lo que estaban cortando y con eso regresaban, ¿no? Una vez que regresaban y llegan a tierra firme, ya las mujeres, que además en esas épocas no había teléfono celular, no sabían si seguían vivos, si estaban bien, cuándo iban a regresar, más o menos tenían un aproximado, pero no lo sabían, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era, ya cuando ellos regresaban, les hacían una especie de bienvenida. Hemos salido del fondo del lago haciendo nuestra tarea de cortar la totora. La totora hemos cortado aquí surcos. Aquí de 2 semanas nuevamente retornamos a cortar ya la totora. Esto ya es otra etapa. Como diría, esta es la primera etapa. Porque en primer lugar, en nuestras casas, nuestras esposas alistan todo nuestro fiambre, cosas nos vamos a cocinar, nuestras tratadas, todo esos materiales para ir a trabajar al medio del lago. Entonces nosotros de aquí hemos ido al medio del lago y el trayecto es 4 horas de viaje. Tanto señor Alejandro, señor Genaro y mis personas hemos viajado al fondo del lago donde hay totorales que se llaman Guayaceri. Y en medio del lago hay una parte especial que se llama Mamaquín. En esa parte un vinito con esta poquita, ¿sí? Entonces, para que nos vaya bien en el trayecto, en el viaje, así también en el trabajo. Entonces, antiguamente así hacíamos nosotros, pedíamos autorización a nuestra mamapota, que en español es la madre lago, ¿no? La madre mamapota. Madre lago, ¿no? Y ya posteriormente hemos cumplido nuestra tarea, hemos trabajado y enseguida, pasando 2 días de trabajo, hemos retornado a la orilla, a nuestros hogares. Hemos partido y ahora las cosas también nos reciben con una bienvenida. Ahora, por ejemplo, nosotros hemos visto, nosotros cocinábamos
antiguamente amarrábamos en la totora un palo, ahí colgábamos y cocinábamos en esta misma totora. Es bastante fuego, combustible. Con la misma totora recolectábamos y cocinábamos, plateamos muchas veces también cocinábamos es nativo como el carachi. Entonces echábamos nuestras redes. A veces también íbamos por las tardecitas, cuando una vez cumplido la tarea, íbamos por la tardecita a recolectar huevos de aves. Entonces recolectábamos huevos de aves y eso en la tarde nos cocinábamos también. En Aymara decimos puti. Puti decíamos. En español es sancochado de huevo. Entonces, eso bueno, aquí él iba contando toda la experiencia que realizaron. Ya cuando regresaban, pues se hacía un compartir, ¿no? Se hacía una calidad de recepción y este recuerdo o esta historia surgió en base al recuerdo y eran 4 amigos porque eran los papás o los abuelos de las personas que están realizando la actividad. Entonces fue también muy interesante para que ellos, por un lado, puedan recuperar, ¿no?, su patrimonio que ya se estaba perdiendo y también una forma de cómo ellos lo podían contar, ¿no? A partir de esto se generaron, por ejemplo, estos carteles, ¿no?, para los visitantes, donde ya se habla de la mamacota, ¿no?, que es la madre lago. Además es algo bastante interesante porque el lago Titicaca, como nosotros le llamamos el lago Titicaca o el mar, para las personas que están más relacionadas con ellos, como los pescadores o en este caso los habitantes del lago, son entes femeninos, ¿no? El lago Titicaca es un ente femenino y eso me parecía muy interesante, por ejemplo, para poder comunicar a los visitantes, ¿no? Igual, tú le preguntas a cualquier pescador, no sé si eso ocurre igual en México, pero aquí tú le preguntas a un hombre de mar, a un pescador, y te dice la mar, nunca te va a decir el mar, sino te va a decir la mar, ¿no? Igual acá, el lago, que toda la vida lo he conocido como el lago Titicaca, resultó ser un ente femenino, ¿no? Entonces generó este cartel, por ejemplo, donde se habla y la importancia también de este pago que se tiene que hacer a la mamacota. Como ya les conté, me dijeron, vamos a navegar al lago, vamos a la isla. Yo, vamos, ¿no? Me subí todo, preocupada. Yo la miraba y ella estaba así como que súper preocupada, ¿no? Y al final me dijo, no hemos hecho el pago a la mamacota. Y yo dije, bueno, pero no sé, ya estamos ya en medio del lago, ya estábamos en plena navegación, y como les comentaba, de un momento a otro salió el celular volando de la nada y se cayó al fondo del lago. Y dijeron, bueno, ya está pagado, dijeron, ¿no? Y bueno, ya, y esta es la forma, por ejemplo, como ellos contaban que recuperaban toda la totora y la trasladaban a la isla para hacer sus casas, sus paredes, sus mantas para cubrirse, sus balsas, es combustible, con eso cocinan, se come, ¿no? Sí, tuve que pegar con mi teléfono la mamacota. Bueno, y también, por ejemplo, se generó este otro cartel donde se explicaba un poco los tipos de pesca que ellos hacían allá también cuando iban. Dicho sea de paso, la red de pescar también es de totora. Las trampas también eran de totora y me parece increíble que todo sea en base a la totora, ¿no? Este el pescadito que mencionaron, el carachi. Y aquí hay otro que ya hablaba sobre las especies del lago, que le pusimos las 4 especies súper poderosas del lago Titicaca, ¿no? Que son la queñolita, la rana gigante del Titicaca, el carachi y la totora, que Magdalena me preguntaste cuál es el nombre científico que está, es Cirpus californicus, ¿no? Y bueno, como conclusión, yo creo que esta herramienta es muy valiosa para recuperar los significados profundos del patrimonio de un lugar, permite la gestión del patrimonio, ¿no?, por parte de sus propios herederos de ese patrimonio, los
poseedores de ese patrimonio, empodera a las comunidades, porque me ha tocado trabajar en algunas comunidades donde me dicen, por ejemplo, sí, señorita, pero no tenemos nada que compartir. O sea, no les parece como tan interesante o atractivo algo que ellos tienen o hacen, ¿no? Entonces yo creo que es parte de empoderar a las comunidades y decirle, esto es increíble, ¿no? Y por supuesto facilita cualquier trabajo en interpretación del patrimonio que se pueda hacer en estas comunidades, ¿no? Bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco por escucharme y estoy atenta a sus comentarios o preguntas. Qué maravilla, muchas felicidades. Gracias, gracias por esta maravillosa presentación, Maritza, gracias. Bueno, quisiera saber si alguien de la audiencia tiene algún comentario primero. Manuel, por favor. Sí, porque además, como les había comentado, voy a tener que salir corriendo, pero qué bueno que alcancé a verlo todo. Magnífico, Maritza. Esta idea de que la gente mapee sus propias cosas para reconocer su valor, porque ellos lo conocen, pero ellos lo reconocen. Y esta lista que tenías entre calidades materiales o tangibles e intangibles, mis llamitas, ¿no? Mis amigas las llamas, me parece genial, porque es de lo que se trata. Y me hizo recordar una reflexión en la que ando ahorita, porque alguien decía que cuando la comunidad es la que hace la interpretación de su patrimonio, pues ya no requerimos intérpretes, ellos saben de los valores de lo que están hablando, pero no nosotros. Entonces, tiene que haber una traducción, no del lenguaje científico al lenguaje común, pero de una cultura a otra. O sea, aún para eso requerimos interpretación. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Manuel. Corro, pero me fascinó, ¿eh? Me fascinó. Más que buenas fotos y buenos videos. Magnífico. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Magda, por favor. Primero, pues felicidades, Maritza. Yo me uno a las observaciones de Manuel. El material está sensacional. Está todo padrísimo. Y fíjate que comentábamos ahorita con Tony que se parece a un trabajo que hicimos Alberto Aguirre, la doctora Yoko Sugiura y yo hace muchos años en donde hay un entorno ambiental. Digo, el lago Titicaca es el lago Titicaca, ¿no? Nada que ver. Pero había una semejanza en términos de que era una mujer la que imperaba en el funcionamiento general del lago. Pero ya no son sociedades originarias las que habitaban en ese momento, ya digamos que eran sociedades bastante más urbanas que rurales, ya no había indígenas en la región cuando trabajamos, y lo que encontramos de todas maneras, pues bueno, fue esta entidad femenina que aparte era la responsable de que el lago se secara, curiosamente. Nada que ver, por supuesto, ¿no? El agua la llevaron a la Ciudad de México, por eso fue que operó la desecación. Sin embargo, bueno, esta similitud me llama mucho la atención. Y en ese entonces, pues yo ni idea de la interpretación, y de veras ni idea, te estoy hablando del año 3 Conejo, allá por los años 90 del siglo pasado, pero este trabajo tuyo me inspiró un montón para retomar posibilidades de trabajo, y sobre todo para una actividad que estamos trabajando con Angélica Navidad, que la vi que andaba por aquí, Angélica Morales, porque ella está haciendo una investigación bien bonita también sobre la recuperación de saberes tradicionales en el uso de plantas medicinales. Entonces creo que este ejemplo tuyo de tu trabajo pues es muy inspirador, y sobre todo en la atención a escuchar las voces de las comunidades. Así que muchísimas felicidades y gracias por compartirnoslo. Gracias, Magda. ¿Alguien más? ¿Sí me escuchan? Soy Angélica. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, gracias, gracias. Sí, muchas gracias por esta maravillosa conferencia, y le quería preguntar a la maestra, la doctora Maritza, si me podría platicar un poquito más acerca de las plantas, si hay algunas plantas medicinales que
bueno, en los últimos años que hemos tenido esta crisis de la COVID-19, si sabe usted de alguna planta que se utilice en Perú, bueno, ahí en este espacio de Puno para luchar contra esta enfermedad. Gracias. Sí, bueno, en este trabajo en particular también se recuperaron muchísimas plantas medicinales. Hay un listado grande, de hecho también hicimos un cartel sobre plantas medicinales, a ver si lo encuentro y te lo muestro. Pero acá en Perú particularmente se está usando mucho el matico. No sé exactamente qué planta es, pero acá se conoce como matico. Y muchas personas en muchas comunidades me han dicho que lo utilizan tanto en la Amazonía, que ahora estoy trabajando bastante en la parte de la Amazonía peruana, se curan el COVID con matico, ¿no? Y también es para temas de COVID, ¿no? Voy a tratar de averiguar exactamente qué género y especie es, ¿no? No estoy muy segura. Bueno, yo me voy a permitir tomar la palabra ya que tengo el micrófono. Mira, quisiera saber, tengo como esa inquietud ya desde hace tiempo y me llama muchísimo la atención cómo lo has solucionado. ¿Qué es esta? Porque finalmente la interpretación como profesión te da ciertos lineamientos de comunicación, tienes que tener una audiencia delimitada, eh, y bueno, imprimir como ciertas estrategias, ¿no? En los programas de interpretación. Pero a la hora de hacer programas en comunidades, es muy complicado, ¿no? A veces como respetar las formas de entender y las formas de decir de las comunidades, porque finalmente terminamos metiendo la cuchara y terminamos a veces proponiendo reestructurar lo que estas personas tienen como algo ya, como un discurso ya aprehendido y es su manera de decir también. Entonces, esto viene como un poco con otra pregunta que quisiera saber cómo lo has resuelto, ¿no? Y al principio mencionaste que tú le preguntabas a la gente qué es lo que quieren comunicar y, ¿no? Qué le quisieran presentar a la gente, que a mí me parecen puntos de partida maravillosos. Y la otra parte que esa quisiera conocer un poco más es a quién se lo quisieran comunicar. Si existe la intención de comunicar más hacia la gente de sus propias localidades, sobre todo porque están rescatando saberes para ellos mismos. Entonces sería padrísimo que ese conocimiento primero estuviera como el discurso estuviera diseñado para fortalecer el conocimiento local. O no sé si se fue como que si la intención de las personas es más bien de entrada hacia el turismo, o si hubo una mezcla de ambos. ¿Cómo lo percibiste tú y cómo lo están trabajando? Sí, nosotros, bueno, este trabajo que hicimos estaba dentro de un proyecto más grande y ya, digamos, tenía sus lineamientos y sus cosas. Entonces lo que hicimos nosotros fue un pequeño estudio de la audiencia de Puno, que es un sitio bastante turístico, pero también es muy diverso, o sea, en determinadas épocas del año hay mucho turista latinoamericano, chileno, argentino, ¿no? En determinado momento del año también hay mucho norteamericano. Es un lugar bastante visitado porque además está cerca a Cusco, normalmente se hace en la ruta Cusco-Puno, Arequipa-Cusco-Puno, ¿no? Que es una ruta bastante conocida turísticamente hablando. Y también hay público local, ¿no? Del propio Puno, porque este lugar está a 10 minutos de la capital. Entonces, hicimos como un pequeño estudio para ver a quién se podría dirigir, pero en verdad hay un público bastante diverso, como en Machu Picchu, ¿no? O sea, tienes turistas extranjeros, nacionales, locales regionales, locales del mismo Cusco, de Lima. Entonces, eso sí se nos complicó un poco, el tema de los públicos. Lo hicimos para un público más bien local,
para alguien de Puno, y de hecho cuando hicimos este ejercicio de que ellos hagan como el recorrido, ¿no? Un señor de Puno, por ejemplo, que era el chofer, ¿no? Se conmovió, ¿no? A mí me sorprendió porque se conmovió hasta las lágrimas, ¿no? Y él decía, por ejemplo, en Puno, la vida es muy dura porque hace mucho frío. Es un lugar inclemente, si se quiere, ¿no? Hace muchísimo frío, es muy alto la altura, ¿no? Te hace doler la cabeza si no estás acostumbrado, ¿no? Entonces él decía, yo siento que mi vida era dura, pero al ver la vida de ellos, o sea, cómo ellos tienen que salir en el lago, esto, ¿no? Se puso a llorar el señor. Y yo me quedé sorprendida porque, entonces dije, bueno, por ahí puede ser, ¿no? También para la propia gente local, que es quien lo va a entender más, ¿no? Era un tema sorprendente, pero era sorprendente, ¿no? Para las otras personas locales, al pensar que están en un lugar alejado, de altura, donde hace mucho frío, qué sé yo, sentían que realmente eran, ¿no? Unos héroes, pero además viven dentro del lago, en estas islas flotantes, ¿no? Entonces, yo me inclinaría, o nos inclinamos por un público más local, nacional, ¿no? Y por eso estos carteles también los hicimos en español, ¿no? No los hicimos en inglés, no era. Y aquí ya encontré el cartel de las plantas medicinales, ¿no? Hay plantas, por ejemplo, para bañarse, que son estas, bueno, están en el nombre, digamos, local. Hay plantas para tomar, para infusión, hay plantas para hacer vaporizaciones, para emplastos, ¿no? Y aquí algunas de ellas. Entonces surgió también esto de las plantas en Hayujayuni. Esto fue dentro de Ichu, una de las parcialidades de Hayujayuni, y allí se registraron más de 60 plantas a través del mapeo participativo, ¿no? Y bueno, de repente empezar como la gente es local y también puede conocerlas, ¿no? Si las conoces y cómo las usas tú, ¿no? Es un poquito el tema del cartel. Entonces está como un poco más dirigido para población local en todo caso. Maravilloso. Bueno, tienes felicitaciones de Carlos Lascano. Te pregunta qué aspectos son los que hacen que pierdan su patrimonio cultural. No sé, Carlos, si quieres contextualizar un poco más, porque me parece que esto tenía que ver con algo que se mencionó durante la presentación. Sí, gracias. Primeramente felicitar el trabajo que ha estado realizando esta recuperación del patrimonio, ya que han intentado recrear, ¿no? Aspectos que pues anteriormente ellos llevaban a cabo, pero me interesa saber qué es lo que entonces ha generado, producido, que ellos vayan perdiendo ese tipo de actividades, ese tipo de elementos que ahora con este trabajo han intentado recuperar. Pero, ¿qué es lo que incide? Ellos tienen que salir a tierra firme o ir a la ciudad para que los niños puedan acceder a las escuelas y dejan de vivir en el lago. De hecho, ya varias familias que estaban retornando al lago, o sea, a partir de un poco lo que se movía dentro del proyecto, que era un proyecto bastante más grande en el que yo estaba participando, empezaron a retomar la construcción de sus casas, de sus islas flotantes, porque ya habían dejado totalmente de vivir dentro del lago, porque movilizar hasta tierra firme para acceder al banco, para acceder al colegio, para acceder a servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Era, digamos, difícil, entonces habían dejado de vivir dentro del lago y estaban viviendo en tierra firme, en casas comunes y corrientes de cemento, ¿no? Y a partir de, digamos, este proyecto, que como les comentaba era más grande, empezaron, o sea, retornaron al lago, ¿no?
y empezaron, y a partir de eso, porque además también hubo otros trabajos de recuperación del patrimonio gastronómico, ¿no? Entonces ellos retomaron las actividades tradicionales o ancestrales, ¿no? Más el trabajo que nosotros hicimos, empezaron ellos a recuperar su patrimonio, ¿no? Pero básicamente se pierde por digamos, por la falta de políticas públicas desde el Estado, ¿no? Por la falta de servicios, la globalización, la modernización que hace que tengan que salir, ¿no? El tema que no hay escuelas, no hay servicios en esas partes del lago, o cercanas, ¿no? Y bueno, ellos poco a poco dejan sus actividades tradicionales porque se tienen que insertar en la economía, ¿no? Que básicamente eso creo. Correcto. Muchas gracias, muy amable y muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Bueno, John saluda, nos comenta de un detalle de agenda, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que ya andas por acá, John. Y Angélica, bueno, te pregunta también si puedes compartir esos carteles sobre plantas medicinales, y hasta ahí los comentarios de ellos y ellas, y no sé si alguien más tiene algún comentario en vivo ahorita. Yo tenía también, bueno, una reflexión que me parece muy pertinente sobre la capacidad que tiene el patrimonio de empoderar a la gente, ¿no? A las personas. Es un tema, yo creo que muy, muy grande, que me parece que tiene ya también cierto abordaje en la literatura sobre estudios en patrimonio cultural y natural, ¿no? Me imagino también. Pero, ¿cómo has tú, como visto las consecuencias de este empoderamiento, ¿no? Después de que vuelven a recuperar, vuelven a reconocer? ¿Cómo ves tú ese empoderamiento y sobre todo la posibilidad que hay de que una vez que lo hayan revisitado, ya es que se usa mucho esta palabra, ¿no? Tenga más posibilidad de pervivencia? ¿Crees que hay algo ahí en lo que ustedes están incidiendo para preservar a futuro este patrimonio? Yo creo que sí, ¿no? Acá el problema también es un poco, el problema es la continuidad, ¿no? Esto no viene desde el Estado, no es una política pública, ¿no? Es un proyecto en un momento y en un tiempo dado que tiene un inicio y un fin, ¿no? Entonces cuando se termina, ellos luego también se quedan un poco en el aire. Entonces, más aún con la pandemia, pues me imagino que la visitación al sitio debe haberse quedado, ¿no? No había muchas visitas al lugar, entonces todo esto que ellos habían preparado nuevamente como que se cae un poco, ¿no? Entonces siempre creo que es la dinámica de los proyectos, ¿no? Hay proyectos, se caen, después se vuelven a recuperar, pero la idea, o nuestra idea era tratar de empoderarlos lo más posible para que ellos, como está tan cerca de la ciudad de Puno, que es un lugar muy, muy visitado, ellos puedan de alguna forma atender a sus visitantes que siempre llegan, ¿no? A través de todas estas herramientas que se fueron generando, ¿no? A través de la interpretación, de los recorridos, o también de la parte gastronómica, ¿no? Porque como les comentaba, hubo también un componente de trabajo gastronómico con ellos, y se crearon pequeños restaurantes, o se mejoraron los restaurantes locales también, ¿no? Para poder ofrecer estos elementos de la gastronomía, que además son súper, súper particulares, porque hay un tipo de pez especial que solo vive en el lago, también el tipo como es un lugar muy frío, se trabaja mucho el chuño, la papa deshidratada, o diferentes tipos de papas que se congelan, o hay procesos que ellos realizan para poder congelar sus papas, ¿no? Que se llaman moraya, chuño, no me acuerdo cuál es el otro. También comen arcilla, ¿no? Hay una tierra comestible, la arcilla. Entonces tienen muchos elementos también del patrimonio gastronómico, y también se trabajó eso con ellos, ¿no? Entonces la idea es un poco canalizar las visitas de Puno hacia Ichu para que ellos puedan dinamizar un poco su economía, ¿no? Entonces por ahí podría venir un poco la sostenibilidad, pero de hecho esto ocurrió justo casi en el mismo momento de la pandemia. Nosotros estamos
a la mitad del proyecto y vino la pandemia y de hecho la otra parte la tuvimos que terminar online o de alguna forma virtual, enviando videos, ¿no? Entonces, a veces ocurre esto con los proyectos, ¿no? Yo pienso que debería venir algo más desde el Estado para que sea un poco más, un trabajo más de largo plazo, ¿no? Y no tan de corto plazo como a veces son los proyectos, ¿no? Gracias, gracias. Anabela, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Saludarlos aprovechando la ocasión. Maritza, felicitarte, saludarte, enviarte un abrazo fuerte. A John, a todos los colegas que estoy viendo aquí ahora, Magda. Anto, muchas gracias. Había desaparecido por un tiempo, pero este tema sí, Maritza, me voy a permitir robarte un tiempecito porque tengo algunas dudas y también, como comentaba Magda, algunas semejanzas que encuentro con trabajos y proyectos que se trabajaron en Guatemala. Me llama la atención ahorita lo de esta planta, me recuerda mucho la totora, me recuerda mucho el tul en el Aguatitlán, en Guatemala, y es un proyecto también así más bien de restauración ecológica, vaya, entonces la semejanza ahí me parece importante porque también son saberes tradicionales, pero como en todos los proyectos de investigación y de interpretación, me animo a decir, la plata, ¿de dónde sacamos el dinero? Entonces mi primera pregunta era, si tú nos podías compartir de dónde viene el financiamiento de estos proyectos comunitarios, si es algo compartido, si son alianzas, por medio de cuál, ¿no? Se financian estos proyectos, o si son apoyos extranjeros tal vez, o múltiples, que me compartas un poquito sobre eso para darle esa continuidad y ese seguimiento que necesitan estos proyectos, ¿no? A lo largo del tiempo. La otra consulta es hacerte una pregunta sobre la cuestión de derechos o la cuestión de protección de la información, de cómo se comparten estos datos. A mí, en mi corta experiencia, lo que me ha parecido siempre con nosotras, y de repente empieza la duda de quién se lleva la información, a quién le pertenece lo que se genera. Entonces, también que nos compartas cómo es que se está mediando esa situación. También si están haciendo uso de sistemas de información geográfica, ya que hablaste de territorio, si se forma parte de esto de algún tipo de planeación también territorial, y qué herramientas también se están implementando tal vez en términos de tecnología, o si es algo que la comunidad no tiene interés en hacer. Y bueno, eso es, para empezar, esas dos cosas, ¿no? Decirte que me parece súper interesante este acercamiento que nos compartes, y me parece muy valioso, ¿no? El rol aquí de la interpretación. Creo que comparto contigo mucho de ese sentimiento que nos apasiona mucho dar a conocer cosas de una comunidad, pero a ellos les interesa hablar de otra cosa, ¿no? Y nos pasa mucho en arqueología que nosotros queremos dar datos y queremos dar otro tipo de interpretaciones más arqueológicas, y la comunidad le interesa hablar sobre su sobrevivencia, ¿no? Sobre su paisaje, sobre todas estas cosas que a lo mejor no le interesan a todos los turistas, pero lo que estamos haciendo ahorita nosotras aquí en la isla del Tiburón, en Sonora, con los Comcac, es que estamos tratando de decir, la audiencia principal es la comunidad, ¿sí? Entonces, si la comunidad es nuestro foco principal, que cuente la comunidad lo que ella quiera contar entre sí, ¿verdad? Entonces, poner la interpretación como un mediador, digamos, aquí entre comunidad y saberes, porque dentro de las mismas comunidades, a través de las generaciones, se va perdiendo o se van sustituyendo unos valores por otros. Entonces, esa es como la meta principal que pusimos nosotros, ¿no? La audiencia es la misma comunidad, y ya de ahí se apertura hacia el exterior, ¿sí? Porque parte de la comunidad, sobre todo la parte joven de las comunidades,
se siente fuera muchas veces, ¿no? En cuestiones de jerarquía, son los que saben menos, pero quieren hacer más, ¿no? Tienen la energía. Entonces también cómo la interpretación puede fusionar y ser un puente entre las diferentes generaciones de esas comunidades. Pero sobre todo preguntarte financiamiento, que es lo que ahorita percibo mucho, y cómo se maneja la cuestión de los datos, cómo se protege eso. Y también un comentario, paréntesis, a lo que decía Anto sobre empoderar. Creo que ahorita participando en círculos de grupos nativos, americanos y demás, hay una cosa que siempre nos hacen referencia. Que vamos a empoderarlos con proyectos así o con conocimientos o con implementación de herramientas nuevas. En lo personal he experimentado que hay como cierta cautela, ¿no? A cuando mencionamos empoderar, porque ellas se reconocen también así, ¿no? Siempre poderosos, siempre dueños de sus saberes y de sus tradiciones, ¿no? Entonces, yo he tratado de eliminar la palabra empoderar en respeto a lo que he escuchado de ellos, ¿no? Entonces usamos reconciliación o negociación, etcétera, más que todo eso, ¿no? Buscar el reconocimiento otra vez, ¿no? Pero solo eso, y disculpen quitar tanto tiempo, muchas gracias. No, muchas gracias, más bien, Anabela. Con respecto al financiamiento, este era un proyecto del PNUD, ¿no? Del Programa de las Naciones Unidas, que tenían un proyecto en 3 países, me parece que Bolivia, Perú y Ecuador, y estaba en el marco del Capacñán, que es el camino Inca. Entonces, el financiamiento iba por ahí, como era, digamos, una cuestión internacional, financiaba o apoyaba también la cooperación italiana. De hecho, me parece que justo aquí en el cartel que mostré hace un momento estaban los auspiciadores, que son, claro, estaba aquí, el PNUD, ¿no? El Programa de las Naciones Unidas, el Capacñán, ¿no? Bueno, este es del Estado, y la Agencia Italiana para la Cooperación, a los Sviluppo, ¿no? Estos, digamos, eran los que estaban financiando este proyecto, que iba más allá de solamente esta parte. Como les decía, es un proyecto más grande, trinacional, y lo que yo hice, una parte pequeña dentro de todo este proyecto grande, ¿no? que tenía que ver un trabajo de un par de años con estas comunidades, ¿no? El tema de los derechos, eso me parece que, digamos, en mi caso, que nosotros fuimos una empresa consultora para este proceso que ellos estaban llevando, sí, pues, yo firmé un contrato donde estaban protegidos los, digamos, todos los hallazgos que yo realice o los resultados, ¿no? Digamos, hay cosas que ahora ya se pueden compartir porque están públicos, los carteles están publicados, están puestos allí, ¿no? Pero básicamente muchas de las cosas están protegidas por estos acuerdos de confidencialidad cuando uno es consultor, ¿no? Sí me parece importante, por ejemplo, trabajar temas de justamente eso, ¿no? De que toda la información que se genere es de propiedad de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Y que ellos lo puedan tener de alguna forma de una forma más física, ¿no? Y que ellos puedan tenerlo, ¿no? Nuestra forma fue materializarlo, como les decía, ¿no? Materializar su patrimonio y que ellos lo tengan consigo, ¿no? Pero no sabría decirte si el proyecto como tal manejó algo por el estilo de que la información generada es de ellos o es abierta al público o es de propiedad de la comunidad, ¿no? Eso sí, no sabría. Gracias, Maritza. Bien, gracias. Juanjo, por favor. Hola. Oye, creo que me lo acabas de contestar, pero para ver si podemos ahondar un poquito más. En este proyecto que tú nos expones, que es hermoso, que genera muchos materiales, tanto audiovisuales como plásticos, como pues sí, teóricos,
y que se hace de una forma dialógica. Quería ver si, ¿qué énfasis le dan ustedes a la devolución de los resultados? Me quedó claro ahorita que dijiste, bueno, el chiste es que ellos se lo queden. Entonces, en ese sentido, no habría devolución, porque desde un principio ellos están acrecentando su acervo. Pero más que devolución, presentación de resultados. ¿Cómo se presentó todo este trabajo a la comunidad? ¿Se hizo algún foro, algún museo, para que la comunidad en general viera su trabajo, ya juntos, ya festejándolo mira, aquí salgo yo, ese es mi mapa, si tuvieron alguna metodología para hacer eso? Bueno, sí, no, sí, porque sí lo queríamos hacer, pero como les comenté, llegó la pandemia y tuvimos que terminar de alguna forma este proceso virtualmente, enviando videos, haciendo malabares por el tema de que no se podía viajar por la pandemia, pero también quedó pues visualmente, se instalaron los carteles en la comunidad, en las islas, ¿no? Quedó el material, se hicieron también folletos, ¿no? Se trató de trabajar con ellos los recorridos para que ellos pudieran de alguna forma también, se instaló señalización y cartelería, ¿no? En los sitios, ¿no? De todo el trabajo realizado. Entonces, de alguna forma quedó allí y bueno, lo trabajado y lo realizado en los talleres. De hecho, ellos, como decimos acá en Perú, se pegaron con el tema de la materialización del patrimonio y lo vieron como un elemento para poder transmitir, porque ya les conté que nosotros hacemos títeres, ¿no? Entonces llevamos títeres de otras cosas, ¿no? Y mi amiga había hecho un hombre bailarín de una danza, de la danza de Ichu, que es súper conocida, y había hecho el bailarín de Ichu, ¿no? Y este bailarín pues era un títere y movía la boca y los bracitos, era un títere de guante. Y la comunidad dijo, nosotros queremos tener todo eso. Y se pusieron, además de materializar su patrimonio, en trabajar en títeres de ellos mismos, de la mujer de Ichu, del hombre de Ichu, del campesino con sus ojotas, no sé qué, ¿no? Y empezaron a trabajarlo y bueno, eso se quedó con ellos, dejamos también todo el material que llevamos, que eran estas espumas, ¿no? Con las cuales se trabaja, y hicimos un taller aparte para que ellos, porque dijeron, claro, nosotros con esto también lo podemos contar, ¿no? O sea, usando el títere podemos contar y además también a veces se sienten como más cómodos, en vez de pararse frente al público y ponerse a hablar, presentan su títere delante de él y dicen lo que quieren contar, ¿no? Entonces, también fue una forma de tratar de dejarles herramientas a la población, a la comunidad, para que ellos puedan mostrar su patrimonio también. Por supuesto que quedó mucho trabajo pendiente. eh, Lamentablemente por la pandemia ya no se pudo continuar, ¿no? Pero sí, la idea hubiera sido seguir trabajando con ellos, de repente, claro, en sus programas interpretativos, ¿no? En general, generar más materiales para que ellos puedan contar, ¿no? No sé, otras cosas, pero por la pandemia se tuvo que cortar. Muchas gracias. Híjole, qué tema tan grande y tan interesante, de verdad te lo agradecemos mucho. Yo hablo por los demás, yo personalmente te lo agradezco mucho porque sí nos provoca mucho y nos anima a seguir dialogando sobre este tema de patrimonio y comunidades, que creo que la mayoría de los que estamos aquí, creo que todos, de lo que conozco de los que estamos aquí, es un tema muy, muy, muy importante, ¿no? En nuestra actividad cotidiana, académica y profesional. Entonces, hasta se antoja también dialogar, ¿no? En un foro especializado sobre esta vinculación entre interpretación y comunidades y tanto que pasa ahí, ¿no? Entre una y otro momento. En fin, bueno, yo quisiera saber si alguien quisiera dar una última participación para después, mira, Anabela, y se apoya lo del foro. Si alguien más quisiera dar algún comentario y para finalizar con un último comentario también de Maritza. ¿Alguien tiene algún comentario final?
Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Angélica. Sí, gracias. Yo quiero dar un último comentario porque me parece tan importante este trabajo de conocer a las comunidades, de valorar su patrimonio. Fíjense que tengo una amiga que visitó Puno y me decía, es que en Puno no hay nada, o sea, comparado con Machu Picchu y Lima y otras zonas, pues no hay nada. Llegas ahí, tienes que aguantarte el frío y pues no tienen ni qué comer. Estos pobres de Puno no tienen ni qué comer. Y mire la doctora cuánto sabe de cómo una sola planta pues tiene tantos usos. Entonces no solo tienen esa planta, pero tienen muchos otros recursos que los turistas cuando vamos y vemos un lugar, pues como no lo conocemos, ni sabemos cómo estudiarlo, ni sabemos qué ver, ¿verdad? Pues nos vamos con esa finta de que no hay nada y que no vale la pena visitarlo. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Maritza, por favor. Sí, realmente qué interesante tu comentario, Angélica. Me motiva y me hace pensar eso, ¿no? Porque en verdad acá muchos no queremos ir a Puno por el frío que hace, ¿no? Pero como tú dices, qué importante es conocer, pero no solo conocer, sino también divulgarlo, ¿no? Porque uno puede pensar, como tú dices, que no hay nada, pero ellos tenían, por ejemplo, una leyenda súper linda sobre, porque allí se cultiva la quinoa. La quinoa, ustedes saben, ahora la quinoa está muy de moda, es un superalimento, ¿no? Lo utilizan los astronautas, es un alimento riquísimo, ¿no? Y ese es el origen de la quinoa, el altiplano, por ejemplo, específicamente la zona donde están ellos, alrededor del lago, ¿no? Entonces, yo me quiero quedar con eso, ¿no? Que esta herramienta nos permite conocer los elementos patrimoniales de un lugar, pero no solamente conocerlo, sino poder divulgarlo a través de la interpretación del patrimonio, y qué importante se hace combinar esta herramienta con la interpretación para poder generar estos mensajes, ¿no? Porque la gente ahorita tiene un conocimiento de Puno, digamos, que no hay nada, que hace frío, que es una zona pobre, pero en verdad es todo lo contrario, es una zona súper rica, una herencia cultural, inca, aymara, el lago Titicaca, ¿no? Con toda esta riqueza debajo del lago que no se ve, ¿no? Y con esta planta maravillosa que es la totora, que para mí vale oro, allá vale oro, ¿no? Con eso levantas tu casa, construyes una pared, haces tu cama, es tu isla flotante, es tu combustible, la comes, ellos dicen es como el plátano, porque el cogollito lo pelan y se lo comen. Sirve para todo realmente, ¿no? Entonces, me parece muy importante a través de estas herramientas seguir fomentando la disciplina, ¿no? Y creo que esta herramienta puede ayudar mucho y se me hace tan importante la interpretación, sobre todo para estos lugares. Uno es muy turístico, la gente va al lago, pero claro, va al lago y va, navega y regresa, ¿no? Digamos, no tiene toda esta vivencia que esta población vinculada al lago presentaba, ¿no? De lo que hacen adentro, a qué hora salen, a qué hora regresan, cómo cocinan, qué comen, los peces del lago. Incluso recuerdo también una anécdota que ellos decían, esta ave, la queñolita, que salía en uno de los animales superpoderosos del lago, ellos decían, la queñolita para nosotros es la avecita más importante. ¿Por qué? Porque si esa avecita llora, entonces quiere decir que va a haber un montón de ventarrones y lluvias y granizadas y no sé qué. Entonces nosotros estamos siempre observando esta avecita y si ella llora, entonces sabemos que va a haber mal tiempo, ¿no? Entonces también es un indicador biológico, ¿no? Los ayuda. Y hay muchas cosas para poder contar y creo que la interpretación nos puede ayudar en cómo contarlo, ¿no? Y este tema, además con las comunidades, que sean ellas las gestoras de su propio patrimonio,
Creo que es un tema que como dice Anabela, es bien amplio y podemos seguir conversando, y es muy importante porque es muy delicado y también lo tenemos que ver desde diferentes puntos de vista, ¿no? Bueno, yo me quedo con eso, con tu comentario, Angélica. Me ha encantado y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Les agradezco por haber participado y me alegra además que sus palabras y que les haya, como hace la interpretación, generado una chispita ahí para pensar en otros proyectos, en otras cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, decía Anabela, igual que en el desierto sonorense o en tantos lugares en donde uno dice, pero aquí no hay nada, ¿verdad? Con Magda hablamos mucho del desierto y en donde la realidad es que hay una riqueza impresionante de saberes y de formas de vivir, ¿no? Muchísimas gracias, Maritza, y gracias a todos y a todas. Nos vemos ahora sí que a la próxima y pues seguimos. Si quieren abrir sus cámaras para la foto tradicional de nuestros seminarios. Además, dejar constancia que alcancé a llegar de regreso. Fui parte de la discusión. Bueno, a la 1, a las 2. Va otra, ya prendió la cámara, Toño. Que tengan bonita tarde. Cuídense. Igual, chao, cuídense. Gracias. Chao. Felicidades, Maritza. Muchas gracias.